Y del Vaticano ya hablamos bastante, ¿no? Hablamos sobre la religión, sobre, bueno, todo, cómo se fue dando, cómo se llegó a lo que hoy, bueno, forma parte del dogma y todo eso. Pero hoy vamos a hablar del Vaticano en cuanto a su aspecto terrenal, a la ciudad del Vaticano. Y no solo a la ciudad del Vaticano, que forma parte de las Tres Coronas, es una de las ciudades soberanas, la más pequeñita, pero con la que tiene más poder, y su diferencia con la Santa Sede, porque no son exactamente lo mismo. El Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo, tiene una extensión de 0,44 kilómetros cuadrados y menos de 1000 habitantes. Sus límites están delimitados, valga la redundancia, por los muros papales y en la plaza de San Pedro por la banda de travertino, que es la continuación ideal de las dos alas de la columnata de Bernini. El Vaticano también tiene jurisdicción sobre algunos otros territorios fuera de las fronteras del Estado y que gozan del derecho de extraterritorialidad, un poco como las embajadas de países de todo el mundo. El Estado de la Ciudad del Vaticano, tal como lo conocemos hoy, nació en 1929 a raíz del Tratado de Letrán con Italia, que lo reconoció como un organismo soberano de derecho internacional público. Sabemos que constituye uno de las tres coronas, una de las tres ciudades-estado más importantes, junto con la ciudad de Londres y la ciudad de Washington, Distrito Columbia. Existen otras ciudades-estado de menor importancia, como lo son Mónaco, Singapur, las Naciones Unidas, el CERN. Bueno, hay otras más, pero las tres más importantes son estas y constituyen las tres coronas. Por supuesto que el Vaticano tiene una historia mucho más antigua. Inicialmente la palabra identificaba una zona pantanosa en la margen derecha del Tíber, entre los actuales puentes Milvio y Sisto. En época romana, esta parte del territorio sufrió varias reformas y fue ocupada por villas y jardines. A principios de los años 300 después de Cristo, el emperador Constantino decidió hacer construir una basílica en la necrópolis, donde, según la tradición, se encontraba el cuerpo del apóstol Pedro. Hay un video al respecto y hay muchas dudas con esta cuestión. 5 siglos después, León IV mandó construir los muros, más tarde llamados leoninos, para proteger la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro, que anteriormente había sufrido varios saqueos. Durante los siglos siguientes, los papas hicieron construir nuevos edificios en la zona. Las obras de restauración duraron más de 50 años y a mediados del siglo XV se empezó a discutir el problema de la reconstrucción integral de San Pedro. Los cambios más importantes y radicales se iniciaron solo a principios del siglo XVI durante el papado de Julio II. Hizo demoler la antigua basílica en ruinas, el sitio de construcción de la nueva basílica en Roma. Miguel Ángel y Rafael fueron llamados para decorar la Capilla Sixtina y los apartamentos del Vaticano. Las obras de la basílica se completaron en el siglo XVII con la construcción de la actual Plaza San Pedro, bordeada por las dos columnatas de Bernini. Tenemos un video al respecto en cuanto a lo que se refiere a la plaza y al obelisco que está en el centro. Bueno, durante unos 1000 años el Estado Pontificio controló una buena parte del centro de Italia, territorio sobre el que los papas ejercían su poder temporal como soberano común. El proceso de unificación de Italia supuso la pérdida progresiva de los territorios papales y en 1870 la conquista de Roma con la ruptura de Porta Pía. La declaración de Roma como capital de Italia marcó el fin del poder temporal de los papas. El Papa en ese momento, Pío IX, se encontró de hecho confinado dentro de los muros leoninos y se declaró prisionero en el Vaticano, dando lugar a una larga disputa diplomática, la llamada Cuestión Romana, que duró 59 años. La cuestión romana se resolvió el 11 de febrero de 1929 con la firma de los Pactos de Letrán, que se denominan así porque fueron firmados en el Palacio de San Giovanni in Laterano. El acuerdo fue negociado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Gasparri, y por Benito Mussolini como primer ministro del Estado italiano.
Los pactos se componían de dos documentos, un tratado que reconocía la independencia y soberanía de la Santa Sede y fundó el Estado de la Ciudad del Vaticano, y un concordato que en cambio regulaba las relaciones civiles y religiosas entre la Iglesia e Italia. El único concordato fue revisado en 1984 para eliminar su cláusula que define la religión estatal católica. El nuevo concordato, firmado por el entonces primer ministro Bettino Craxi y el cardenal Agostino Casaroli, también hizo opcional la hora de la religión en las escuelas e instituyó el mecanismo de 8 por 1000 para el financiamiento de la Iglesia Católica. La Plaza de San Pedro está bajo la soberanía del Vaticano, pero la gestión de su seguridad suele encomendarse a la policía italiana a través de su Inspección de Seguridad Pública Vaticano, que cuenta con unos 150 agentes. La estructura también se ocupa de la protección del Papa durante sus visitas al territorio italiano. El compromiso de la policía italiana siempre está regulado por los pactos de Letrán. La Santa Sede, que es la sede apostólica, la sede episcopal de Roma y está dirigida por el Papa. La Santa Sede tiene soberanía sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano. Son dos cosas diferentes. El Estado de la Ciudad del Vaticano es diferente de la Santa Sede. Por lo tanto, el Estado de la Ciudad del Vaticano es estrictamente el territorio que está en Roma y los territorios sobre los que se aplica la extraterritorialidad. La Santa Sede, según el tratado, tiene plena propiedad exclusiva y poder y jurisdicción soberanos absolutos. El Estado de la Ciudad del Vaticano tiene una función limitada, destinada a apoyar la misión de la Santa Sede. Para definir la situación jurídica de la Santa Sede, debatida extensamente en Italia, el Tribunal de Casación pensó con una sentencia de 1979 estableciendo que en ella se concentra la representación de la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano es una monarquía electiva absoluta. El Papa, que es elegido en el cónclave por los cardenales, tiene plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. En cuanto a la Santa Sede, la acción del gobierno la gestiona y coordina el cardenal secretario de Estado, que suele ser considerado el primer ministro. Su cargo dura mientras el Papa que lo nombró esté en el cargo, a menos que decida renunciar. Preside la Secretaría de Estado, órgano que junto con el Papa dirige la Iglesia y coordina las distintas oficinas de la Santa Sede, las secciones de Asuntos Generales y las relaciones con otros estados, que es la sección Relaciones con los Estados. El Vaticano está regulado por un conjunto de leyes recogidas en el Código de Leyes del Vaticano y en las leyes y disposiciones del Estado de la Ciudad del Vaticano. Estas normas establecen, entre otras cosas, la subdivisión de los tres poderes principales en lo que respecta al Estado de la Ciudad del Vaticano, sin perjuicio del papel de soberano absoluto del Papa. La Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene el poder legislativo y administra el Vaticano. Tiene una duración de 5 años y está integrado por un cardenal presidente y otros cardenales nombrados directamente por el Papa. La comisión está flanqueada por un grupo de asesores, también nombrados por el Papa. Sin embargo, los proyectos de ley son elaborados por la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, que ostenta el poder ejecutivo. Está integrado por un secretario general, su adjunto y el gobernador, que también es el presidente de la comisión. En lo que respecta al Estado de la Ciudad del Vaticano, el sistema judicial se parece al italiano en varios aspectos. El personal judicial es nombrado directamente por el Papa y es en su nombre que actúan el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación. El tribunal existe desde 1929 y está integrado por 3 magistrados, un presidente y un notario. El segundo grado lo gestiona el Tribunal de Apelación a través de 6 jueces, 3 laicos y 3 eclesiásticos, y un promotor de justicia. Es competente tanto para casos civiles como penales y también es responsable de establecer daños.
El Tribunal de Casación es el tribunal de última instancia. Su presidente es el prefecto del Tribunal de la Asignatura Apostólica, mientras que sus otros 2 miembros son designados al inicio de cada año judicial. El sistema judicial de la Santa Sede está formado por los tribunales de la Curia Romana. La penitenciaría apostólica es competente para la absolución de los pecados, las penas reservadas a la Santa Sede, la conmutación de votos y el uso y concesión de indulgencias. El Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica es el Tribunal Supremo de la Santa Sede. Se divide en 2 apartados. El primero trata de las causas asignadas por el Código de Derecho Canónico, el conjunto de disposiciones que regulan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Y el segundo trata de los contenciosos administrativos. Finalmente está el Tribunal de la Rota Romana, Sacra Rota, que además de ser un dicasterio de la Curia Romana, actúa como tribunal ordinario de la Santa Sede. En primera instancia es competente en casos civiles que involucren a obispos u otras entidades dependientes de la Santa Sede. En segundo grado, actúa en los casos sobre los que se ha expresado los tribunales de las diócesis y en tercer grado en los casos ya resueltos por los mismos tribunales pero aún no res judicata. La Ciudad del Vaticano no reconoce los poderes de la Corte Internacional de Justicia. Si se comete un crimen en territorio del Vaticano y su autor huye a Italia, la jurisdicción pasa a la justicia italiana según lo establecido por los pactos de Letrán. La concesión de amnistías, indultos y amnistías pertenece al Papa. La pena de muerte permaneció en vigor hasta 1969, pero nunca se aplicó. Estaba previsto solo en el caso del asesinato del Papa y fue definitivamente abolida en el 2001. Según las estadísticas, un juicio penal en el Vaticano tiene una duración media de 1 año. Los procesos casi siempre se refieren a delitos cometidos por los 18 millones de turistas que visitan el Estado anualmente. Esto es lo que es la Ciudad del Vaticano y su funcionamiento terrenal, digamos. Ellos se basan también en la ley canónica, que es la que regula todo lo que tiene que ver con la Iglesia, y además como sujetos de esta tercer corona, tiene mucho que ver con la ley del almirantazgo y versus la ley natural. Y por diferentes bulas que se fueron dando por diferentes papas, tenemos que, de hecho, el Vaticano es el dueño de todos los territorios del planeta, de todos los cuerpos y de todas las almas. Eso está estipulado por bulas y es sobre lo que se basan muchas cuestiones de la ley marítima. Esto, para el que lo quiere investigar, hay abundante material en la red y tiene que ver con una concesión que hizo el rey Juan Sin Tierra, el rey inglés, cuando le entregó todos los territorios de su corona al Papa. Y el Papa reclamó todos los territorios del planeta. Por eso existen estas 3 coronas, y el Vaticano es la que rige sobre todas, sobre la ciudad de Londres, sobre los bancos. Tiene mucho que ver con los bancos. No nos olvidemos que los tesoreros del Vaticano siempre fue la casa Rothschild. Y por ejemplo, si empezamos de menos a más, tenemos que la Reserva Federal responde al Banco de Inglaterra y el Banco de Inglaterra responde al Banco de Roma, que es el Banco Vaticano. Y ahí vemos quién es el que manda. Y el que manda siempre es el Vaticano, en la persona del Papa de turno. Quienes siempre han administrado este Banco Vaticano, este Banco de Roma que inició sus fechorías, digamos, en Venecia, siempre fue digitado por el Papa Negro, es decir, por el principal de los jesuitas, y por su cara visible, el Papa Blanco, es decir, el Papa que todos conocemos.
Hoy por hoy más que nunca, porque estamos hablando de que ambos papas pertenecen a la misma orden. Pero bueno, esto es algo muy intrincado, muy complicado, así que para el que quiera buscar va a encontrar en la red. Para hacer un video sobre esto se necesitaría empezar de cero en un montón de cosas. En un futuro, cuando terminemos el mapa, abordaremos estos temas, pero bueno, es algo muy complicado de entender, muy retorcido, pero básicamente, así resumido, tiene que ver con, bueno, toda esta soberanía que se quedó el Vaticano y de la que ya las personas en realidad no gozan por el sistema de los certificados de nacimiento, los certificados bautismales, con aquellas letras mayúsculas y considerados bajo la ley del mar como entidades muertas cuya alma pertenece al Vaticano. Esto se busca así en la red, ¿no? Como UCC o Ley Natural, Ley del Almirantazgo, Ley Marítima, Vaticano, bancos, certificado de nacimiento, y ahí van a encontrar muchísima información. Este video, bueno, iba de explicar más o menos cómo funciona el Vaticano en su parte terrenal, porque en su parte espiritual digamos que prácticamente no existe. Es una gran mentira que nos han dado. Por supuesto, la religión fue instaurada 300 años después de la llegada de Cristo, y sabemos que fue manipulada, fue hecha a medida por un emperador, así que poco tiene que ver el Vaticano con esto. O sea, las religiones, ya sabemos, hay muchos videos al respecto en el canal, no vamos a entrar en esos detalles ya otra vez. Bueno, han utilizado la figura de Jesús para hacer sus tropelías desde un principio, y a partir de ahí, con todas sus órdenes, sociedades secretas y todo lo que está entremezclado con el Vaticano, que en definitiva tiene a la camarilla dentro, camarilla que ya conocemos. El Vaticano también tiene su estado profundo, muy profundo, y digamos que hay solo una pequeña parte de la que podemos rescatar algo, ¿no? Y por supuesto no estamos hablando de aquellos sacerdotes que realmente hacen su trabajo en lugares remotos del planeta, sino que estamos hablando del Vaticano con toda su fastuosidad y con todo lo que implica el poder que tiene el Vaticano y cómo reinó durante siglos sobre los estados, y donde sigue teniendo injerencia, a pesar de haber perdido su dominio sobre los estados pontificios y haber quedado reducidos territorialmente a este estado tan pequeño en cuanto a kilómetros cuadrados, por supuesto. Pero bueno, ahí dejamos al Vaticano con su Santa Sede. Son dos cosas diferentes, si bien obviamente están íntimamente ligadas, pero no son exactamente sinónimos. Y bueno, sus leyes canónicas, su ley marítima y todo lo que eso implica para los ciudadanos de este planeta. Y vimos cómo está organizado como Estado el Vaticano, quién se hace cargo de los números, los tribunales, bueno, y sobre todo lo importante, lo que siempre nos llama la atención es el tema de los bancos. Y bueno, ¿cómo es que se da eso? ¿Cuál es la injerencia, ¿no? del Papa Blanco, del Papa Negro? Y lo más importante, ¿no? Hablar con propiedad. Y cuando hablamos de Santa Sede, no es exactamente un sinónimo de la Ciudad del Vaticano. Tiene más que ver con lo que es la iglesia, con lo que se llama iglesia, en su aspecto más general. Pero bueno, bien vale la aclaración, ¿no? Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, y cómo se organizan y cómo tienen todos sus temas judiciales y, bueno, el tema bancario, que es el de la camarilla. ¿Qué vamos a hacer?